Shalom, hermanos. Vamos a ver hoy un estudio que sería como la continuación de los primeros estudios que vimos de si Dios y Cristo son uno en unidad o uno en igualdad. En esta ocasión hay una urgencia, hermanos, sobre este tema. Es muy importante, pero sobre todo es muy urgente entender que Dios es uno en unidad, no en igualdad. Este es como un complemento de los estudios pasados, pero este viene en sentido de urgencia. Pero antes de empezar el estudio, vamos a hacer una pequeña oración. Dios Todopoderoso, Rey del Universo, alabado sea su bendito, su santo y su todopoderoso nombre, Padre eterno, y alabado sea el bendito y santo y poderoso nombre de su Hijo, nuestro Señor Yeshua, nuestro Salvador. Le rogamos, Dios eterno, le suplicamos que hoy, como en todos los estudios, sea usted acompañándonos, sea usted guiándonos hasta el final del estudio y que sea solo su poderosa y bendita palabra la que sea grabada en estos audios, Padre eterno, y que lleguen a todas las personas que usted quiera que lleguen y que quiera que abramos los ojos, Dios del universo. Se lo pido en el nombre poderoso, bendito y santo de nuestro Señor Yeshua, nuestro Salvador. Amén. Hay una urgencia, hermanos. Hay una urgencia de entender que Dios y Cristo son uno en unidad y que no son uno en igualdad. La urgencia es que ya han salido muchos anticristos, y escúcheme bien, ya han salido, y que nosotros sin quererlo, y que nosotros sin saberlo, podemos estar entre ellos, o peor aún, podemos ser uno de ellos sin darnos cuenta. Yo sé que estas palabras son duras, hermano, pero como bien lo sabe, todo lo vamos a mostrar con la Escritura, no con los entendimientos de hombre ni con lo que ha creído usted desde niño. Esta es la urgencia. Tenemos que salir de ese entendimiento si no queremos estar entre esos, entre los anticristos. Si no queremos ser contados entre ellos o como uno de ellos, tenemos que salir de ese entendimiento y de esa creencia. Mire, vamos a empezar de una vez con las citas, porque la que siempre habla y la que siempre tiene la razón, y donde está la verdad, siempre es en la palabra de Dios. Vamos a ver primera de Juan, vamos a ver la primera carta de Juan, en el capítulo 2, vamos a ver cómo dice el verso 18. Mire, dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Aquí hay cosas importantes que ver, hermano. Si quiere usted puede seguir leyendo contexto, pero solamente en este verso hay que entender primero de entrada, hay que trazar una línea de tiempo y entender que esta es una carta de Juan. Y desde aquel tiempo, desde el tiempo de Juan, desde el tiempo de los apóstoles, él ahí ya está diciendo que ese es el último tiempo. El último tiempo no solamente son los 10, 20 años finales. El último tiempo es desde la muerte y resurrección de Cristo hacia acá. A eso se le llama el último tiempo. Aquí lo estamos comprobando. Y dice: como ustedes habéis oído que el anticristo ha de venir, así también, fíjese cómo dice, vamos a ver otra versión, vamos a ver la versión del Cántaro, vamos a ver la Reina Valera 1602, es muy parecido lo que dice, pero ahí dice: ustedes habéis oído que el anticristo ha de venir, así también dice ahí al presente. Fíjese, está hablando del presente de Juan, dice: al presente han comenzado a salir muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Lo vuelve a confirmar. Desde el tiempo de los apóstoles ya estaban surgiendo anticristos, que mire, de entrada lo relevante de esta cita es que no es un anticristo. Ahí dice que son muchos, y puede que desde ahí comience nuestro error de estar pensando o entender o creer que el anticristo es uno, y todavía el error lo empeora el creer que es un monstruo, que es el diablo mismo. No es así. Hay que basar todo nuestro entendimiento en la Escritura. Y la Escritura dice, de entrada, ahí dice que hay muchos anticristos.
Y fíjese cómo dice en el verso 22, ahí en el verso 22, dice quiénes son estos anticristos. En este mismo capítulo, primera de Juan capítulo 2, en el verso 22 dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y el que niega al Hijo. Este es el verso 22 de primera de Juan capítulo 2. La Biblia dice que el anticristo es todo aquel que niega a Cristo. Siendo así, usted puede tener a un lado al anticristo y ni siquiera saberlo, ni siquiera darse cuenta. Hay que recalcar que el anticristo no estemos pensando que es una sola persona o un solo ser. El anticristo es todo aquel que niega a Cristo. Mire, ahí lo estamos viendo en el capítulo 2 de primera de Juan en el verso 22. Dice que todo el que niega que el Señor Jesús es el Cristo, bueno, hay que investigar primero la palabra Cristo, ¿qué significa? La palabra Cristo es griega y significa ungir. En hebreo la misma palabra es Mesías, significa lo mismo. Un lenguaje es griego y el otro lenguaje es hebreo. Pero el significado de las dos palabras, tanto Cristo como Mesías, es el mismo. Significa ungir. Siendo así, entonces, el que niega que Cristo es el ungido de Dios, este tal es anticristo. Y vea cómo dice lo que sigue. Dice que niega al Padre y al Hijo. Sin darnos cuenta, nosotros podemos estar negando a Cristo, o sea, al Hijo, lo que nos convertiría en anticristos. Mire, al decir usted que el Hijo y el Padre son el mismo, o que los dos son uno, usted sin darse cuenta está negando que el Señor Jesús es el Cristo. Porque está diciendo que es el mismo que el Padre o que los dos son uno y Dios Padre no puede ser el Cristo. Ser el Cristo significa ser el ungido de Dios Padre y Dios Padre no puede ser el ungido de Él mismo ni puede ser el ungido de nadie más porque es Dios. Entonces Él no es el Cristo, el Cristo es el Hijo. Si Dios no es ungido, Él no es el Cristo. Él no, pero el Hijo sí. Usted al decir que Dios Padre es el mismo que Cristo, es usted quien está diciendo que Dios Padre sí puede ser ungido. Y al mismo tiempo está negando que nuestro Señor Jesús es el ungido, el Cristo. Lo que lo convierte a usted ¿en qué? Así es, hermano, en anticristo. Y agréguele que dice, el que niega al Padre y al Hijo es anticristo. Usted con esa creencia de decir que son el mismo o que son dos en uno, igual está negando al Hijo porque dice que es el mismo que el Padre. Eso es negar al Hijo, porque para usted no son dos, es uno en dos. Es un enredo, pero así lo ve usted, que es uno convertido en dos, o que son dos, o que los dos son uno. Si entonces para usted solo existe uno convertido en dos, o en tres, si está hablando del Espíritu Santo también, entonces usted niega a uno de los dos, o niega al Padre, o niega al Hijo, al que sea de los dos, pero niega a uno de los dos porque para usted no son dos, para usted es uno, y es en igualdad. Esto, a pesar de que hay citas en la Biblia que dicen que no son iguales, y a pesar de que es Cristo mismo quien dice que Él y el Padre no son iguales. Cristo mismo dice, el Padre es mayor que yo. Y ya lo vimos esto en el estudio pasado, pero si quiere usted podemos volver a verlo. Vamos a ver Juan capítulo 14. Juan capítulo 14 en el verso 28 vimos esto. Vimos esto en el estudio de si son uno en unidad o si son uno en igualdad. Juan 14, 28 dice, habéis oído que yo os he dicho,
voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre. Y fíjese, porque el Padre mayor es que yo. Es muy claro Cristo aquí en decir esto. Es muy clara la Biblia en decir que el Padre, que Dios Padre, es mayor que Cristo. Él mismo lo dice. Entonces, si Cristo es menor que el Padre, ¿cómo podríamos decir que es el mismo que el Padre? Eso es lo que usted cree, porque para usted los dos son dos en uno, o los dos son el mismo. Decir esto ya no solo es hablar en contra de la Escritura, decir esto es hasta decir que entonces Cristo miente en esta cita, porque fue Él quien dijo que el Padre es mayor que Él. Todo esto es hablar en contra de la Escritura e incluso en contra de Cristo. Y los que hacen esto y dicen esto lo hacen sin darse cuenta de lo que están haciendo, de que están hablando en contra de Cristo y que están hablando en contra de la Escritura. Si para usted los dos son uno, o los tres, si quiere meter al Espíritu Santo, son uno, entonces usted niega que son dos, niega que uno es el Padre y dos es el Hijo. Sé que muchos no se dan cuenta cuando dicen esto, pero decir esto, que son el mismo o que son dos en uno, eso es negar al Padre y al Hijo. Repito, ser el Cristo significa ser el ungido de Dios, y Dios Padre no puede ser el ungido de nadie. Siendo esto así, entonces, ¿en qué convierte esta creencia a quien cree que el Padre y el Hijo son el mismo o que los dos son uno? ¿En qué los convierte? Según la Escritura, en anticristos. Creer o entender esto es decir que nuestro Señor Yeshua, nuestro Señor Jesús, no es el Cristo, sino que es el mismo que el Padre. Si su creencia o entendimiento es ese, con eso usted sin darse cuenta está negando que el Señor Jesús es el Cristo. Y negar esto lo convierte usted en anticristo, según la Escritura. Según su entendimiento tal vez esto no lo pueda creer, tal vez sean palabras muy duras, pero analícelo con la Escritura. Esto sucede sin que usted se dé cuenta, pero analice esto y quiera Dios que nos ayude a salir de los entendimientos equivocados y que tenemos tan arraigados desde niños en nuestra mente y en nuestro corazón. Negar que el Padre y el Hijo son dos es negar que cada uno tiene vida en sí mismo, como lo dice la misma Escritura y como lo vimos en los estudios pasados. Vamos a repasarlo ahí mismo. En Juan, en el capítulo 5, en el verso 26. Juan capítulo 5, verso 26 dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Igual como el Padre tiene vida en sí mismo, igual le dio al Hijo tener vida en sí mismo. ¿Qué es lo que no se entiende aquí? Y esto ya lo vimos en el estudio pasado, solamente lo estamos repasando. Decir que los dos son uno es decir que no tienen vida cada uno en sí mismo. Y eso, hermano, es hablar en contra de la Biblia. Y decir que los dos son el mismo o que son iguales, también es hablar en contra de la Biblia, incluso es hablar en contra de Cristo, como ya lo vimos en Juan 14, 28. Él dice que no son iguales. Cristo dice que el Padre es mayor que Él. Y también decir que Dios y Cristo no son dos, sino que son uno solo o uno en dos. Esto también es hablar en contra de la Escritura, en contra de la Biblia. Y también es hablar en contra de Cristo, porque también lo vimos en el estudio pasado. Vamos a repasarlo. En Juan capítulo 8, ahí mismo en Juan, en los versos 16 y 17, vea cómo dice, si yo juzgo, mi juicio es verdadero. ¿Por qué? Porque no soy solo yo, Cristo lo dice, no soy yo solo, sino yo y el Padre. Decir que los dos son uno, decir que los dos no son dos, como aquí lo dice Cristo mismo, usted juzgue,
si decir esto no es hablar en contra de la Escritura y en contra de Cristo mismo. Decir que no son dos después de que Cristo aquí dice esto, hermano, eso es decir que Cristo miente. Y yo sé que usted lo está haciendo sin darse cuenta. Usted sigue diciendo en su creencia que no es como aquí lo dice Cristo. Aquí dice que son dos. Entiendo que lo haga sin darse cuenta, pero analice esto, por favor. El estudio para eso es, para que analice a fondo estas citas y que salga de todos aquellos que son tomados como anticristos, que usted no se ha contado en uno de ellos. Y aún no terminamos de ver quién es el anticristo. Mire, vamos a ver ahora Primera de Juan. Vamos a ver ahora Primera de Juan otra vez, pero ahora vamos al capítulo 4, vamos a ver en el verso 3 cómo dice. Dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. No confesar que Cristo ha venido en carne es lo que hacen cuando dicen que son el mismo o que los dos son uno. Porque decir esto es decir que quien vino en carne fue Dios Padre, no solo el Hijo, porque son el mismo, ¿verdad? En su creencia. Entonces, el Hijo no vino solo porque los dos son uno. Vinieron los dos en uno. Esto es no confesar que fue Cristo quien vino en carne, lo que los convierte otra vez. Así es, hermano, en anticristos. Decir que no fue Cristo quien vino en carne, sino que Dios Padre fue, junto con Él, quien vino en carne, porque Él es el mismo que Cristo, y porque los dos son uno, eso es no decir que Cristo vino en carne. Y eso lo vuelve a convertir en su creencia en un anticristo. Siendo esto así, entonces el anticristo puede estar a su lado y usted ni siquiera saberlo. Siendo esto así, no estemos esperando, repito, como dije al principio, que el anticristo sea un monstruo o el diablo mismo, porque según la Biblia no es así, al contrario. Según la Biblia, el anticristo puede estar a nuestro lado sin que nosotros lo sepamos. Y aún no terminamos, hermano. Mire, vamos a ver segunda de Juan. Ahora vamos a la segunda carta de Juan. En el capítulo 1, en el capítulo que tiene, vamos a ver allí en el verso 7. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Lo vuelve a confirmar. Los engañadores que andan en el mundo, que dicen que el Padre y el Hijo son el mismo o que los dos son uno, esos engañadores no confiesan que Cristo haya venido en carne, porque para ellos es Dios Padre, el mismo que Cristo. Por consecuencia, o con esa creencia, se está diciendo que quien vino en carne es Dios Padre mismo. Lo peor es que ni ellos lo hacen sabiendo, hacen esto sin darse cuenta. Hacen esto sin aceptar que fue Cristo quien vino en carne. O van a decir ellos que sí, pero que Cristo también es el Padre. Se empiezan a hacer enredos con sus propias explicaciones y no se dan cuenta que estas creencias y entendimientos, aparte de que chocan con la Escritura, los ponen en la posición donde están los anticristos. Hermano, quien vino en carne solo fue Cristo, no fue Dios Padre. Eso deberíamos tenerlo bien claro. Pero el enemigo es quien los está engañando con la misma verdad, con esa verdad que está aquí mismo en la Biblia, porque aquí está la verdad. Pero el enemigo nos está engañando con esa verdad, con la misma palabra de Dios. Lo intentó hacer con Cristo. A él no lo pudo engañar, era Cristo. Pero ¿usted cree que no nos va a tratar de engañar a nosotros? A Cristo le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. A Cristo le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, aviéntate al precipicio, porque Dios mandará a sus ángeles para que no te dejen caer, porque está escrito así. El mismo diablo se lo dijo a Cristo. Lo quiso engañar con la misma Escritura. ¿Usted cree que a usted no va a tratar de engañarlo con la misma Escritura? Hermano, tristemente lo está consiguiendo.
Tristemente lo está consiguiendo si usted sigue en esa creencia. Esta es la urgencia, hermanos, de entender que Dios y que Cristo no son el mismo, ni son uno en dos, ni uno en tres, ni en los que usted quiera. Todo eso es un enredo. Las cosas de Dios no son enredos, pero no son enredos para aquellos a quienes es Dios quien les ha dado el entendimiento y la sabiduría. Y mire, todos, hermano, todos le podemos decir que Dios nos ha dado el entendimiento o que tenemos revelación de Dios. Eso todos lo podemos decir. De hecho, todos le vamos a decir eso, hermano, se lo adelanto de una vez. Todos le vamos a decir que somos inspirados por el Espíritu Santo y que tenemos la palabra de Dios. Incluso hay a quienes dicen muchas doctrinas. Muchas dicen tener la verdad. Bueno, este es el trabajo que a usted le toca, hermano. Este es el trabajo que usted tiene que hacer. A usted le toca discernir cuál es la verdad y dónde está la verdadera inspiración del Espíritu Santo, porque le repito, eso todo se lo vamos a decir. Todos le vamos a decir que tenemos inspiración del Espíritu Santo. Pero este es el trabajo que a usted le toca hacer. Usted tiene que pedirle a Dios en oración que le guíe a la verdad. Y si usted está siguiendo de verdad a Dios y no a los pastores que son hombres, si usted está siguiendo de verdad a Dios, Dios sí lo guiará a la verdad que está siendo predicada hoy en todo el mundo allá afuera. Pero lo más importante, hermano, y sobre todo lo más urgente, salga de ese grupo de personas que son anticristos y que ni siquiera lo saben, ni siquiera se dan cuenta que lo son. No sea uno de ellos, no sea uno de los que no se dan cuenta que con estas creencias son anticristos. No sea usted contado entre los anticristos. Esa es la urgencia de que salga de esa creencia. Salga de ahí, pero salga ya, hermano. Y solamente para aclarar, que algo quede claro. En todos los estudios que voy a estar subiendo a internet, yo no pretendo sacarlo a usted de ningún lado a que se venga conmigo, ni a que se vaya a ningún otro lado, ni que me siga a mí, ni que siga a nadie más. Lo único que pretendo es que usted siga la palabra de Dios. Esa es mi única intención. Que salga del engaño y de la mentira, y que usted mismo se ponga a leer la Biblia por usted mismo. Yo no lo voy a invitar a ninguna religión, ni a ningún templo, ni parroquia. Yo no pertenezco a ninguna, ni religión, ni templo, por el contrario. Yo lo animo a que se salga de las religiones y doctrinas que tienen enseñanzas como esta diciendo que Cristo y Dios son el mismo, o que los dos son uno. Sálgase de ahí. Yo no tengo dónde meterlo o dónde traerlo, ni pretendo traerlo conmigo. Repito, lo único que pretendo con esto es que usted tome directamente agua viva de la fuente inagotable de sabiduría que es la Biblia, la palabra de Dios. No se conforme con la prédica que le da un pastor de 1 hora o 2 horas. No pierda tiempo en trasladarse y tener que arreglarse para ir al templo con la familia. Solo va a que le quiten el diezmo, solo va a que le quiten la ofrenda, solo va a que le quiten dinero. Y solo va a escuchar un desviado entendimiento de un pastor, pudiendo tomar usted directamente de la palabra de Dios. Usted tiene Biblia en su casa, agárrela, hermano. Tome a la familia en su casa y en la comodidad de su casa, reúna a su familia, así como se reúnen para ver la televisión, igual, reúnalos así para que lean juntos la Biblia y verá que el cambio en su vida y en su familia será mucho más grande que los años que puede estar dentro de una religión. Y en su casa los puede reunir los días que usted quiera, no solo el domingo. Ahórrese el diezmo, ahórrese la ofrenda que da en el templo. La salvación es gratuita, no la quiera comprar, hermano. No la quiera comprar con su diezmo, sus ofrendas. No quiera comprar la salvación por la culpabilidad que el pecado pueda traerle a su vida. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, no el diezmo ni la ofrenda. Y menos si usted los va a dar en esos templos y religiones que solo lo usan para enriquecerse ellos mismos y para crecer en iglesias y para tener cada vez más y más iglesias por todo el mundo. Usted lo ve, no es ciego. Vea cómo vive el pastor, mejor que usted. Vea cuántas iglesias tienen por todo el país y fuera del país. A usted lo quieren tener ahí solo por su diezmo y ofrenda. Y usted por su culpabilidad cae en que tiene que dar dinero.
No es así, hermano. Repito, la salvación es gratuita, que no lo engañe su culpabilidad. La justificación por nuestros pecados es gratis, el evangelio es gratis, y tomar del agua de vida, que es la palabra de Dios, es gratis. Todo esto es gratis, hermanos. Dejen de ir a dejar su diezmo en las religiones que solo les dicen que usted será salvo para que vaya y deje ahí su diezmo y su ofrenda. Solo para eso se lo dicen. La Biblia dice que todo esto es gratis, hermano. Y no es el tema ahorita, pero mire, vamos a ver algunas citas que confirman esto. Vamos a ver Romanos capítulo 3, verso 24. ¿Qué nos dice Romanos capítulo 3, verso 24? Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermanos, somos justificados gratuitamente por su gracia, no con diezmos. Vamos a ver más, Primera de Corintios, capítulo 9, vamos a ver el verso 18. Dice, ¿cuál es pues mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Hermano, aquí le presentamos gratuitamente el evangelio de Cristo. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 21, vamos a ver en el verso 6, vamos a ver qué dice. Dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, dice Cristo, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Gratuita, todo es gratis, hermano. Deje de creer que con su diezmo y con su ofrenda va a ganar algo. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 22 en el verso 17. Dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, hermano, tome del agua de la vida gratuitamente. Cristo nos da a beber del agua de la vida gratuitamente, no dando diezmos ni ofrendas. La palabra de Dios es el agua de vida, la Biblia es el agua de vida. Deje de creer eso de que le va a ir mejor a usted si usted da más dinero en el templo. Eso es falso. Los testimonios que le ponen o que le dicen o que le dan o que le cuentan son falsos. Y usted va y deja su dinero porque lo cree, pero esa es solo su ambición la que lo hace caer en ese engaño. Deje de buscar la prosperidad en lo material, deje de buscar las riquezas, busque de verdad a Dios. Voltee a ver solamente cómo fueron los profetas, cómo vivieron los apóstoles, cómo fueron ellos. Nadie de ellos fue rico en dinero, hermano, esa es la verdad. Pregúntese por qué no los prosperaba Dios si Dios estaba con ellos. Deje de buscar las riquezas en este mundo, busque las riquezas con Dios. No hay ningún otro interés en esto, hermano. Solo que salga de la mentira y del engaño de las doctrinas y enseñanzas que hay en las religiones y doctrinas de hoy. Salga de los templos, salga del engaño de ser anticristo sin darse cuenta. Salga corriendo de ahí, hermano. Pero salga ya. No hay mucho tiempo para que lo haga. En esta ocasión solamente quería aclarar esto, hermano. Aclarar que no soy de ninguna religión, que no soy de ningún templo, solamente nos reunimos en casa a estudiar la Biblia y solo eso. Tomamos de la fuente inagotable de sabiduría de Dios directamente, no la tomamos a través de ningún hombre, hermano. Y a eso es a lo que yo lo invito, que usted lo haga. Y voy a seguir subiendo estudios, quiera Dios, para que sean de bendición y que lleguen a todos aquellos a quien Dios quiera que lleguen. Por lo pronto es todo, hermano. Nos vemos en el siguiente estudio. Shalom Ubrajot.